El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias. Agradecemos a Dios que nos ha dado un día más y vamos a aprovechar nuestro tiempo para estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a comenzar con Génesis 17, un gran capítulo, Pero comenzando vamos a orar a Dios. Acompáñeme por favor. Amado Padre, te agradecemos porque nos has dado un día más de vida y al acudir a tu palabra te pedimos tu dirección. Gracias por el Espíritu Santo porque es nuestro Maestro y te pedimos por su guía al estudiar este capítulo de Génesis. Ayúdanos a ver y a aplicar las verdades de este capítulo y que podamos transmitirlas a otros, a nuestros oyentes y a nuestros amigos. Que sean una bendición para nuestras vidas, Señor. Que este día sea para tu gloria y que muchos puedan beneficiarse espiritualmente. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces vamos a Génesis capítulo 17. Este capítulo, a mi juicio, creo que es uno de los más importantes del Génesis y de la Biblia. Porque es aquí en capítulo 17 cuando Dios hizo pacto con Abraham y le confirmó la promesa que le había hecho en cuanto al hijo aún no nacido, Isaac. Ismael había nacido, ya tenía 13 años, era hijo de Abraham y Agar. Abraham era el padre, pero ese no era el hijo prometido. Y creo que si comprendemos Génesis 17, vamos a poder comprender algunos de los problemas del Medio Oriente y de la causa de ellos. A propósito, ¿quién es dueño de la tierra de Canaán, la tierra prometida? ¿A quién le pertenece la tierra llamada de Israel? ¿A los árabes o a los judíos? Bueno, sin meternos en política ni litigios internacionales, bíblicamente, porque enseñamos la Biblia, creo que la respuesta la vamos a encontrar aquí en el Génesis y especialmente en este capítulo 17. Muy bien, regresemos por un momento al problema principal de Abraham. Resulta que él no pudo esperar en Dios. Dios le había prometido una descendencia, pero en su impaciencia, en su ansiedad de ver la promesa cumplida, Abraham escuchó a su esposa Sarai, quien decidió darle una manito a Dios, una ayuda, a acelerar un poco el proceso y tener un hijo por medio de su sirvienta Agar. Entonces, tenemos al comienzo del capítulo 17 a un muchacho de 13 años, hijo de Abraham, llamado Ismael. Abraham era su padre y Agar su mamá. Ahora, siempre es un error tratar de acelerar la obra de Dios. Dios tiene su propio tiempo y razones propias para sus aparentes demoras. Los retrasos de Dios en realidad no son demoras, porque Dios sabe lo que está haciendo y cuándo debe hacer las cosas. Pero Abraham no pudo esperar. Y a nosotros muchas veces nos cuesta esperar o entender cómo debemos esperar. Como resultado de la impaciencia de Abraham, vemos un silencio de 13 años aquí en el Génesis. 13 años en los cuales Abraham no recibió, aparentemente, palabra de Dios. 13 años. En el libro de Hebreos, capítulo 6, comenzando con el versículo 12, leemos que Abraham, después de haber esperado con paciencia, obtuvo las promesas. Permítame leerle un par de versículos allí en Hebreos 6, comenzando con versículo 11. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas.
Fíjese que dice por la fe y la paciencia. Y dice el próximo versículo, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, dice el texto, habiendo esperado con paciencia. Ahora bien, la historia de Agar e Ismael nos muestra que Abraham, bajo presión, falló en cuanto a su paciencia. Y esa historia termina, la narración termina con la frase, era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Hasta ese punto él había fallado en la paciencia, pero después leemos, comenzando Génesis 17, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová. Génesis 17, versículo 1. Él soportó pacientemente 13 años de silencio de Dios. ¿Se da cuenta? Abraham no fue paciente y tomó a su concubina, a su sierva por mujer, por sugerencia de Sarai. Así que hasta ese punto falló en su paciencia. Pero ahora vemos aquí que por 13 años él esperó. Y vemos que no hubo ninguna comunicación con Dios. Dios esperó hasta que toda esperanza de obtener la bendición por medio de esfuerzos humanos o carnales se desvaneciera. Fíjese en el capítulo 17 y versículo 1, otra vez por favor. Génesis 17, 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. 13 años pasaron y no hubo mensaje alguno de parte de Dios. ¡Qué experiencia!, ¿verdad? ¡Qué experiencia tan triste debe haber sido para Abraham! El silencio de Dios por tantos años. Pasó más de una década hasta que encontramos que Dios le habla nuevamente a Abraham. Y quizás esos años de silencio de parte de Dios fueron una disciplina para Abraham, porque se adelantó a Dios. Fueron para enseñarle el arte de la espera y la paciencia. Apreciado amigo, creo que el heredero justo habría aparecido mucho antes de no ser porque sus padres trataron de adelantarse a Dios. Bueno, no lo sé precisamente, la verdad es que no tengo la respuesta, pero cuando Dios le apareció a Abraham, que ahora ya tenía 99 años, le advirtió a este patriarca impaciente que desde ese entonces él debía reconocer a Dios de una nueva manera. Así que lo tenemos aquí, en capítulo 17, versículo 1, una nueva revelación de la naturaleza de Dios. En el libro de Génesis, en estos 16 capítulos que hemos visto ya, encontramos diferentes nombres de Dios, y esta es la primera vez que el nombre Dios Todopoderoso aparece en la Escritura. Dios Todopoderoso es otro de los nombres compuestos de Dios. Mi amigo, Dios se revela a sí mismo en distintas maneras, y una de ellas se encuentra en la naturaleza de sus nombres. Usted me habrá escuchado varias veces decir que los nombres de Dios en la Biblia suelen revelar la naturaleza multifacética de Dios. Entonces, la palabra hebrea para Dios Todopoderoso es El Shaddai, y proviene de la palabra hebrea Shad, que significa seno, pecho. Ahora, algunos eruditos conservadores dan la traducción de El Shaddai en hebreo como el pecho de Dios, el seno de Dios. Y lo que Dios está diciendo aquí, en esta revelación de su naturaleza en este nombre, es que lo que una madre es para su hijo bebé, que está alimentando, eso soy yo para contigo, dice Dios. Yo, tu Padre Celestial, soy para ti ese pecho materno. ¿Nunca se dio cuenta con cuánta tranquilidad el bebé se alimenta del pecho de su mamá? Lo que Dios está diciendo aquí es lo siguiente: todo lo que la madre es para ese bebé que de ella se alimenta, yo lo soy para ti y mucho más. El Dios que alimenta, el Dios que satisface, el Dios que es todo suficiente.
Abraham debía ver eso, debía aprender esa lección en cuanto a Dios. ¿Y por qué lo digo? Porque hasta ahora no la había aprendido. ¿Se da cuenta? Él no esperó en Dios. Tomó a Agar como mujer para poder tener el hijo, pero ese no era el plan de Dios. Así que Abraham se adelantó a Dios y por 13 años no recibió ningún mensaje de Dios. Abraham estaba aprendiendo a ser paciente. Imagínese 13 años en los que Dios estuvo en silencio. Eso requiere mucha paciencia. Y creo que posiblemente eso sea lo que el escritor del libro de Hebreos tiene en mente en el capítulo 6 al escribir en cuanto a la paciencia. Creo que el autor de Hebreos se refiere a esos 13 años en la vida de Abraham. 13 años de silencio de parte de Dios. Ahora bien, Dios comienza a hablar y le dice a Abraham: yo soy todo suficiente, yo puedo suplir tu necesidad, yo soy el Dios Todopoderoso, el que satisface. Abraham, te quisiste adelantar, no me esperaste, no has aprendido en cuanto al Dios Todopoderoso. Y permítame hacer una pausa y preguntarle, mi amigo, ¿conoce usted al Dios Todopoderoso de la Biblia? A este El Shaddai, el Dios todosuficiente. Usted y yo necesitamos conocer al Dios de la Biblia. Una vez que conocemos al Dios Todopoderoso, El Shaddai, el Dios que es todosuficiente, el Dios que alimenta, fortalece, sustenta y provee todo lo que podamos necesitar. Una vez que lo conocemos a Él, no nos vamos a querer adelantarnos. No vamos a actuar en la energía de la carne, no vamos a hacer las cosas por nuestros propios méritos. Yo soy el Dios Todopoderoso, dijo el Señor, y luego le dijo: anda delante de mí y sé perfecto. Ahora bien, esa palabra perfecto no significa impecable sin pecado. Da la idea más bien de sinceridad y justicia. Dios no estaba diciendo camina conmigo. Leemos de Enoc que caminó con Dios. Leemos de Noé que caminó con Dios. Pero note, aquí Dios le estaba diciendo a Abraham: anda delante de mí, Abraham. Quiero que andes delante de mí. Quiero mantener mi mirada en ti. Te has adelantado, te adelantaste a mis planes. En tu impaciencia hiciste algo que yo no quería que hubieras hecho. Tuviste un hijo con Agar y eso no era mi plan para ti. Ahora quiero tener mis ojos en ti. Anda delante de mí y sé sincero y justo. Aquí comienza una serie de cosas que Dios dice que hará con Abraham. En Génesis capítulo 17. No las he contado, pero permítame leerle algunas. Versículo 2 dice: pondré mi pacto entre mí y ti. Luego dice: te multiplicaré en gran manera. Versículo 6 dice: te multiplicaré en gran manera, haré naciones de ti, reyes saldrán de ti, estableceré mi pacto entre mí y ti, tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. Versículo 8, te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. También dice: toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Luego en versículo 16 dice: respecto de Sarai, la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré. Versículo 19 dice: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Todo lo que Dios iba a hacer con ellos está aquí. Dios lo declaró una y otra vez, recordándole a un Abraham impaciente que Dios cumple con su palabra. Dios es todo suficiente. No tenemos que acudir a recursos carnales de este mundo. No tenemos que recurrir a fuerza humana para llevar a cabo lo que creemos que es la voluntad de Dios. Dios es todo suficiente. Él es El Shaddai. Él es el Dios Todopoderoso. Ahora Dios le dice a Abraham: pondré mi pacto entre mí y ti. La palabra clave en este capítulo 17 es la palabra pacto. Aparece unas 13 veces o más a lo largo del capítulo.
Por ejemplo, versículo 2, pondré mi pacto entre mí y ti. Versículo 4, he aquí mi pacto es contigo. Versículo 7, estableceré mi pacto entre mí y ti. Versículo 9, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto. Luego versículo 11, 13, 14, 19, 21. Bueno, muchas veces la palabra pacto, así que es muy importante, no le restemos importancia. Un pacto es un acuerdo que se lleva a cabo entre dos o más personas, y yo no tengo ningún argumento en contra de esa definición. De hecho, es la definición que encontramos en un diccionario. Ahora, la definición es correcta, pero no completa, no exhaustiva, porque en la Biblia encontramos pactos condicionales e incondicionales. Y hablando de pactos incondicionales, le digo que hay 3 oportunidades en las que Dios inicia, Dios instituye y Dios inaugura el pacto. Y entonces es un pacto unilateral. Vimos algo de eso al comenzar el estudio de los sacrificios en el capítulo 15, ¿lo recuerda? Cuando Dios envió sueños sobre Abraham, lo durmió allí y fue para mostrarle que el pacto era unilateral. En otras palabras, era incondicional. Hay pactos en la Biblia en los que Dios dice, si haces esto, yo haré tal cosa. Ese es un pacto condicional. Pero el pacto del capítulo 17 de Génesis es un pacto incondicional. Y Dios aquí está dando su palabra, está jurando por sí mismo que va a cumplir con ese pacto. Pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Ahora, fíjese la actitud que toma Abraham aquí. En el versículo 3 leemos, entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo. Bueno, Abraham se postró sobre su rostro. Esta es la actitud de sujeción absoluta. Y pienso que es muy importante que veamos esto. Abraham se postró sobre su rostro. Y a mí me parece, puedo estar equivocado, pero me parece que él se quedó en esa posición ante Dios, postrado ante Dios, entregado ante Dios durante todo el discurso del capítulo 17. Él estaba recibiendo de parte de El Shaddai, del Dios Todopoderoso, una promesa, y eso en un estado de sumisión absoluta. Nada se requería de Abraham. Todo lo que él tiene que hacer es escuchar a Dios, prestarle atención, porque todo esto es la gracia de Dios. Abraham simplemente tiene que prestar atención a Dios, ya que el pacto de Dios con Abraham es incondicional. No depende en ninguna manera de cooperación alguna de parte de Abraham o su posteridad. Mire, capítulo 16, Abraham pensó que Dios lo necesitaba. Entró en escena, quiso ayudar a Dios, quiso cooperar, escuchó a Sara, pero ahora lo vemos con su rostro en el suelo, sin hacer nada, simplemente escuchando al Señor. Y él está aprendiendo algo, que Dios no necesita a Abraham. Dios hizo una promesa. El Shaddai, el Dios Todopoderoso, es suficiente. Él va a guardar su palabra. Entonces, Abraham está en esa posición de sumisión absoluta y silencio absoluto ante Dios. Y la voz de Dios se escucha a través del capítulo 17. Abraham ni siquiera responde. Abraham está con su rostro sobre el suelo, escuchando a Dios. Mi amigo, debemos aprender algo de esta hermosa muestra de la gracia de Dios. Todas las promesas incondicionales de Dios en la Biblia, Él las va a cumplir. Usted puede estar seguro de eso, mi amigo. Dios nunca jamás va a cambiar ni se va a desdecir. Así que aquí tenemos un capítulo lleno de pactos, lleno de promesas. Romanos 4, versículo 19 dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara.
Fíjese, por favor, que la matriz de Sara era literalmente como una tumba, era un lugar muerto, ya que ella ya había pasado por lejos, además de ser estéril, había pasado por lejos la etapa de tener hijos. Entonces Dios le estaba diciendo a Abraham, Abraham, escúchame, yo voy a hablar, yo voy a hacer la promesa, yo voy a hacer el pacto. Tú solo debes quedarte con el rostro mirando el piso y debes prestar atención. Así que Dios derrama su pacto de gracia y le dice a Abraham, te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y supongo que se puede decir de este hombre, Abraham, que tuvo más hijos que cualquier otro hombre en la tierra. Piénselo, piensa en el linaje de Ismael y el de Isaac. Del linaje de Ismael salieron millones de árabes, y del linaje de Isaac, millones y millones de judíos. Y después piense, no solo son estos dos linajes, después tenemos el gran linaje espiritual de Abraham. Nosotros los creyentes somos llamados hijos de Abraham por la fe en Cristo. Romanos 4:16, Pablo dice que Abraham es el padre de todos nosotros, o sea, todos los que creímos en Cristo. Así que Él es el padre de la nación de Israel. Él es el padre de las naciones árabes o varias naciones árabes. Él es el padre de todos los que creen. ¡Qué posteridad!, ¿no? ¡Qué posteridad! Abraham solo estaba escuchando a Dios, aprendiendo algo de Dios. Dios guarda su promesa. Dios cumple su palabra. Mi amigo, aquí tenemos un hombre que fue padre antes de tener hijos. Usted dirá, ¿padre sin tener hijos? Sí, fíjese en el versículo 5. Dios le dijo, no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Fíjese que está en tiempo pasado. Te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Ahora, Abraham ya tenía un hijo, Ismael, pero Ismael no era el padre de muchas naciones. ¿Se da cuenta? Ahora Dios le cambia el nombre a Abraham. Hasta ahora era Abram. Ahora pasa a ser Abraham, que significa padre de una gran multitud. Ahora, mi amigo, esto sucedió con Dios en varias oportunidades. Tal vez usted recuerde el caso de Jacob, que Dios le cambió el nombre por Israel cuando cambió su personalidad, su naturaleza. En el Nuevo Testamento vemos que Saulo llegó a ser Pablo y Cefas llegó a ser Pedro. Cuando Dios le cambia la naturaleza a una persona, le da un nuevo nombre. Una antigua canción evangélica decía, hay un nombre nuevo escrito en gloria, mío es, mío es. Mi querido amigo, cerrando el programa, le pregunto, ¿está su nombre escrito en gloria? ¿Está su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios? Espero que usted sea un verdadero creyente en Cristo. No sé cuál será mi nuevo nombre así en la gloria, en el cielo, pero estoy seguro que estaré. Allá estará mi nombre. Allá está mi nombre hoy y estaré allá con el Señor. Yo confío en Él, confío en su pacto, su palabra, sus promesas. He recibido por la fe al Salvador y esta salvación tan grande. Espero que usted también, mi amigo. Bueno, ha terminado nuestro tiempo por hoy. Qué bueno es reflexionar en la grandiosa persona de Dios, cómo nosotros debemos escucharle con fe, en sumisión, con paciencia, esperando, pues Él ha de cumplir su palabra y sus promesas. Vamos a dejar aquí en versículo 5 y en nuestro próximo estudio vamos a continuar. Le animo, mi estimado oyente, a leer en casa Génesis 17. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, en nuestro próximo programa. Dios les bendiga y será hasta entonces. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.vdnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí
en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.